Bienvenidos a Introducción a la Psicología para Artistas Digitales y Desarrolladores de Videojuegos. Mi nombre es Alfonso Becerra y estamos dando clases para la Universidad de América. Como se dieron cuenta ayer, yo no traigo ni las 1000 PowerPoints, a mí eso me da mucha pereza. Yo creo que un maestro debe de dominar su tema, o pues mejor decir que no lo puede dar. Pero lo que sí hago es tengo un pequeño guión, el cual voy platicando tipo fuera estando, pero y voy más o menos tratando de contarlos y llevarlos a través de storytelling, ¿no? A través de que es algo que vamos a ver, ¿no? O sea, para mí una clase es como llevarlos a una historia y hacer que se interesen en la misma, ¿no? Ayer me preguntaba uno de sus compañeros, es que ¿cómo sabes los diálogos entre Fedro y Platón? Y le dije, es que no lo sé. O sea, he leído todo lo que he podido encontrar de Fedro, de Diógenes y Platón, que yo creo los diálogos partiendo de lo que yo supongo, infiero a través de las lecturas de lo que son sus personalidades, ¿no? O sea, si estamos hablando que Diógenes se masturbaba en público y vivía entre perros y en un barril, o sea, claro que era un cabrón que le vale a madre la gente, y claro que era un cabrón que probablemente, o sea, lo de la gallina sí es cierto, pero que le hiciera, eso probablemente no es cierto. Entonces, claro que pudiéramos tener elementos que sucedieran de esta forma, porque ¿de qué otra forma pudieron haber sucedido? O sea, vemos a los griegos bien solemnes, pero los griegos eran cochinones. ¿Sí? Entonces, eran warriors acá, no sé, repégame tu gallina y puras frases así medio chistosas. Entonces, trato de hacer eso, trato de llevarlos. Ok, Miguel Herrera ya se fue a dormir, Ángel Ferreira también, a José Andrés también. Buenas noches, chiquis, buenas noches. César Daniel también. Eva, ¿quieres decir algo? Te vi con la mano levantada. Eva, no te escuchas nada. Estás muteado. Perdón, nada más lo levanté por levantarla. Es Ah, que no ok. sabía que Fedro sí existía, así que me puse a buscarlo y pues... Pedro sí existe, lo menciona Platón muchísimas veces en el banquete. Ah, yo no sabía, pensé que era un invento de su imaginación. Es Mi que imaginación Platón es también fabulosa, pero menciona criaturas mitológicas, güey, dioses del sexo. Hay muchas cosas que mencionan en el banquete que no existen. Ay, es joder, que ese bueno, libro no oye, lo he leído. Nada más conozco la claro, historia de Platón a través de la historia y los por importantes. eso yo creo que Fedro yo tampoco creo que existiese. Yo creo que Fedro fue un recurso lingüístico para poder contar preguntas y respuestas. A lo mejor, porque no se ve interesante. O sea, si conoces a Platón, conoces a Sócrates, conoces a Aristóteles, porque todos fueron discípulos y maestros entre sí, pero Fedro se te hace Pues nada, como nomás, yo me lo un imagino como un achichincle. tipo preguntón. Un achichincle, pero sí. Ay, es que quién se preguntó con Aristóteles. Ese güey tenía todos hasta la madre. Oye, tengo una pregunta sobre tu ciudad. Chinga tu madre, Platón. Así es que yo quiero que hablemos del alma. El alma no existe, Platón. Ya vete a dormir. Y ya, se acababan las discusiones con Aristóteles. Ok, ¿en qué me quedé ayer? Solo denme un hint para poder seguir mi clase, por favor. Yo recuerdo nos quedamos hasta el mundo de las ideas con la mariposa. ¿Con la psique? Ajá. Pero la Sí, psique es según Aristóteles y no No, Platón. no, pero ese es Platón. Ahí me hubiera quedado a la mitad. No, sí terminamos el mundo de las ideas. Bueno, ni siquiera lo terminamos, lo mencionamos. Hay una frase muy bonita que dice Aristóteles, que dice Platón, que dice, como nuestra psique viene del mundo de las ideas, nosotros venimos al mundo no a aprender, a recordar, porque venimos del lugar donde ya lo sabíamos todo. José Andrés, estás en audio. Ataca. Ahí te encargo, gracias. Entonces, esta frase es sumamente interesante porque dice, o sea, nosotros no aprendemos nada.
Eso dice Platón, durante toda nuestra vida no aprendemos nada, solo recordamos a través de las experiencias que tenemos. Es sumamente interesante. ¿Quién me marca a las 7:26 de la mañana? A ver, ¿eres tú, Dios? No, y no es del hospital. Perfecto. Odio a las personas, todos tienen a alguien en su familia que les manda piolines a las 7 de la mañana. Sí. ¿Qué Sí, pedo con los piolines? ¿A quién se le ocurrió que es una buena idea? Era un pájaro cagazón. O sea, realmente yo siempre he creído que el coyote silvestre son las víctimas de esas caricaturas. Pero Sí. bueno, entonces, esta frase platónica está muy bonita, pero ya estábamos en Aristóteles, el científico, el inventor, Gerson, te escuchas mucho. Creo que si te echas un pedo también se va a escuchar. Quita tu audio, por favor. Gracias. O eso te echaste y sonó así bien padre. Entonces, Aristóteles, repito, lo primero que hace es ordenar las ciencias y después avienta una frase muy bonita que dice: el hombre es un animal racional y lo que lo hace racional es su parte política, entendiendo política como social. Nosotros ustedes pertenecen a una generación apolítica y creo que no podemos ser apolíticos en los tiempos por venir porque podríamos volver a permitir que llegase una persona parecida al presidente actual al poder, cosa que es muy peligroso. Que No, ayer no sé si vieron, pero hizo una presentación ante las Naciones Unidas con un traje desaliñado, una camisa chueca y donde durante 25 o 30 minutos solo habló de él. Y donde compara a Benito Juárez y dice, es que es tan importante Juárez que el papá de Mussolini le puso Benito Mussolini a su hijo Mussolini, que fue parte del eje en la Segunda Guerra Mundial y que casi causa la destrucción total de Italia. Entonces, creo que tenemos que tener entendido de que pueden ser apartidistas. Eso lo entiendo y lo celebro. Sean apartidistas. Creo que ningún partido puede englobar lo que buscamos. Pero no pueden ser apolíticos. Porque si son apolíticos, serían entonces idiotas, diría Aristóteles. Serían solo animales. órale, No pinche racionales. Aristóteles, ¿con qué derecho? Pues con todo. ¿Por qué? ¿Tú con qué? Pinche viejo culero, No vives. era lo mismo, en esas épocas ya había buenos prospectos, había buenos políticos y ahorita es como de que, ya nada va a cambiar, siempre vamos a seguir jodidos, porque cuando podemos cambiar la gente no quiere y así. Es que, bueno, no podemos hablar por toda la gente, Eva, pero sí podemos entender que en el momento en el que tú puedes votar y no votas, Sí voté, ¿quieres bueno, saber por quién? a ver, Eva, estoy dando un ejemplo. En el momento que tú puedes votar y no votas, tú estás aceptando todo lo que pase los siguientes 6 años y serías un hipócrita si te pones a alegar. Eso es peligrosísimo, pero es cierto. No, Sí, pero bueno, por no les algo. estoy diciendo, vayan y hagan un plantón, pues no funciona así, no tomen América, pues no, América qué. O sea, pero bueno, me entienden por dónde voy. Entonces, déjenme Sí. abrir mi clase, ya la tengo aquí, ¿vale? Solo pongo mi passwordcito en mi drive y ya. Este no es este. Ok. Ya está. Entonces, denme un segundo, por favor. Tárdate un poquitito en descargar. Es que tengo un doble filtro de seguridad. Porque sufrí hace mucho tiempo algo que se llama un robo de personalidad. ¿En serio? Un robo de identidad. Y fue terrible. Entonces tengo todo con doble seguridades y confirmaciones de passwords y la madre.
Digo, nada más para contextualizarlos, sacaron un crédito de $250,000 sacaron un coche y 20 celulares en Telcel a mi nombre. Ouch. Sí, y lo ¿Cómo le más... sucedió eso, profe? Bestia, qué horrible. ¿Perdió Pues, su INE o qué, profe? ¿A qué página se metió? Tengo exalumnos en muchos lugares y entonces resultó que el del banco, Bancomer, era mi exalumno y me dejó tomarle una foto a la INE de este tipo. Mira, ese no soy yo, pero esos No. son todos mis datos. Chetos. Entonces, Bestia. hizo un clon de una IFE. ¿Pero madre? cómo obtuvo sus datos? No lo sé, pero es un clon exacto, solo cambia la foto. Entonces, sí, no estuvo padre. La verdad es que no. Entonces, Pues, ¿usted vio la película de Ladrona de Identidades? Ah. Pues no como una película, ¿verdad? Pero Tristemente, eso demuestra una cosa bien gacha, que la INE realmente no tiene ningún sistema de seguridad. Tú le puedes tomar una foto y ya la copiaste. no, pero no, él presentó una INE física. Ujú. Pero pues falsa. Sí, Bueno, sí, pero lo más porque, seguro es que sus datos no los consiguiera de su INE, sino de ¿sabes? internet o de algo así. De internet no creo porque siempre he sido cuidadoso en ese sentido, pero ¿saben qué pienso? Que tienen una máquina, es una IFE, no INE, creo que tienen una máquina de hacer IFEs, de las que desecharon cuando empezaron a hacer las INEs en otras máquinas. Entonces creo que hicieron una IFE partiendo de ahí. Pero bueno, no importa, solo les cuento, tengan Pero cuidado, de los datos- verdad, muchos de ustedes están empezando a generar, o deberían, ojo con lo que voy a decir, deberían empezar a generar un historial crediticio. En serio, sí deberían, con una tarjeta simple de esas de nada y paguen, de esas que usas una vez al mes y no la usen para pagar nada inmediato. Después les explico eso, cómo funciona en realidad el sistema crediticio mexicano, que no es malo, ¿eh? Solo hay que saber. No me gusta ser esclava, profe, lo siento. ¿No te gusta qué? No me gusta eso de ser esclava. Las tarjetas No, de crédito no me gustan. no. Esa es una expresión de viejito de 50 años que ha tenido pedos porque no paga su tarjeta a tiempo, no tuya. Esa frase. Sí tengo una tarjeta de crédito, pero además Mira, la voy a puse sonar a para comprar una Gandalf. cosa. Esas palabras fueron dichas antes, pero no por ti. Eso lo escuchaste. No eres esclavo de nada. Eres un ser productivo, social y proeconómico. No, porque te sientes como esclavo para pagar. Claro que no es esclavo. Si te sientes todo digno para comprar, te sientes responsable para pagar. Pues es lo mismo, puedes ahorrar y comprártelo con uno de débito. El chiste es el referente lingüístico que estás usando. No es esclavitud pagar por un bien. Eso no es esclavitud. Si no vas a sufrir en la vida adulta si piensas así. Sí, Así soy pero esclavo de la Comisión Federal de Electricidad, soy esclavo de Pemex, soy esclavo de la que me renta, soy esclavo de mi refri que quiere que me coma todas las cosas ricas que compré en City Market. O sea, no funciona así. Bueno, a lo mejor la palabra estuvo mal. Sí, ojo, las palabras, los referentes lingüísticos que utilizamos, los elementos que nombramos, definen el cómo interactuamos con esos elementos. Justo lo dije ayer. Y no es frase mía, es de Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tú, por ejemplo, fíjate qué fuerte es esto. Si tú digo Eva para que escuche Edgar, para que escuche César, para que escuche Martín. Si tú te autodefines como un imbécil o como un pendejo, actuarás como un imbécil y como un pendejo. Harás pendejadas. ¿Sí? Y eso tiene que ver, por eso es tan importante cómo nos nombramos. Y esto tiene que ver con Pero una nótese parte... que no dije me siento, dije te sientes. No. Pero pero tampoco puedes, no eres telépata para saber cómo los demás se sienten. Tranquila, amiga. Es un ejemplo, pero hay una partecita de tu personalidad, ya vamos a hablar de eso como en un mes, que tiene algo que se llama autoconcepto, que son 4, 5, 10 palabras con las que te nombras. Fíjate cómo yo hago un ejercicio constante y digo, buenos días, soy Alfonso Becerra y soy fabuloso. ¿Sí? O sea, necesitamos observar o revisar a través de la introspección o de un proceso de concientización importante, con qué palabras nos nombramos. Porque eso tiene que ver, por ejemplo,
Por ejemplo, si tú te nombras como, es que yo estoy enfermo, entonces vas a interactuar con el mundo entero como un enfermito y justificando tu hueva y justificando muchas cosas, ¿sí? Si tú te defines como es que yo no puedo, entonces nunca vas a poder, ¿no? A mí se hace bien interesante cómo las personas que tienen más problemas sociales o psicológicos son personas que tienen anteposiciones o antónimos en su autoconcepto. Por un lado dicen, yo soy muy listo, pero por el otro lado dicen, yo sufrí abuso de niño y eso hace que yo no haga nada en mi vida. Así de, si fueras tan listo, ya hubieras pedido ayuda y entonces no estarías viviendo sobre una queja o una lástima. Pero bueno. Vamos a hablar entonces del concepto de mente. Va, échenle. ¿Ya tienen dónde anotar? Me preocupa que Aldo no anota. Brenda, ¿todo bien? Todo bien, Edgar, profe, me ando comiendo unos Edgar, Gerardo, ya no estés Voy por comiendo. una hoja y pluma, profe. Ya vengo. Ok. ¿Qué comes, Gerardo? Semillas de girasol. ¿Qué pedo? ¿Para agarrar energía? ¿O por qué es esa madre? ¿Son las blanquitas con negro? Ah, sí. Son ricas. Semillas de Salud. Gracias. Hasta acá llegó el moco, qué pex. Chinga tu madre, Office. ¿Por qué no puedes crear documentos a esta hora? Porque debes escribir a mano. Utilizas 11 procesos neurológicos al hacer eso y solo al escribir Office utilizas 2 o 3. Entonces, me gustaría que escribieran a mano. Queda más la información, dura más. Es como le gustaría o es absolutamente necesario. No, bueno, es lo necesario. ¿Por qué puedes tomar un maestro que no está Usen tan flojos, usen pluma y ya. como algo importante? Vamos a ¿Qué escribir hoy mentiras. estás peleándome, Eva? No, nada más era una pregunta así muy seria. Eva se la trae contra el programa. O sea, porque si es necesario, sí lo hago, pero si es de que le gustaría. Es solo una no sé, recomendación, Eva. Es solo una recomendación. Ah, ok. Pero pues es el profe cuidándote a ti, diciéndote, mira, te conviene. Es el oye, es el amigo date cuenta diciéndote, amiga, date cuenta, sí. Pero hoy estás agresiva, especialmente agresiva. Mira, Ketsi está come y come de la ansiedad por tu agresividad. Me asustas. ¿Ves? ¿Ves? Pobre Ketsi, ahorita te paso una tarjeta y te doy una cita. ¿Ves lo que causa, Eva? El colapso de mis estudiantes. Y la cara de Edgar de que no me mencione a mí, que no me mencione a mí, que no me mencione a mí. Oigan, ¿vieron lo que hizo la diputada de Morena? No, yo apenas me voy despertando, profe. Lo que está haciendo, lo que tiene Cubasi. Se tomó una foto así. Se tomó una foto así. La corrió Sí, trabajas con Gerardo. y se ve así como se quita la imagen. Y entonces le dijeron, por favor, diputada, vuelva a su curul. Y dice, fue un error técnico. Está trabando poquito. ¿Pero qué le pasó a la diputada? No le pasó nada. Puso una imagen de ella misma sentada en la misma posición en la que estaba, pero es tan tontita que no apagó poquito la cámara. Entonces se para de golpe y se ven las imágenes sobrepuestas. Y entonces el jefe de la cámara le dice, por favor, diputada, vuelva a su lugar. Y llega diciendo, ay, yo no sé qué pasó, fue un error técnico. Así de, es increíble. Profe, también no vio la otra, no sé si era diputada también, que como que dejó la cámara prendida y se empezó a cambiar y todos estaban viendo y era como conferencia internacional. Qué horror. No sé si vio. Sí. Es padrísimo, es padrísimo. Déjenme coger mi café. Padrísimo. Me siento identificado con esa diputada de México. No, a ser diputada me va a poner chichis. ¿Qué tal? Pues denme 30 segundos y arranco. De pura curiosidad, profe, ¿qué café consume usted?
Me regalaron, yo no tomo café soluble, me regalaron un café soluble que está sumamente rico, y por eso, pero yo tomo varios tipos. Cati Cati de Starbucks, muy rico. Kenia de Starbucks. Ay, qué rico huele. Este es de City Market, que es Cagliari Oro. Me gustan mucho los cafés arábicos con africanos, sobre todo. Tengo uno por ahí mexicanito que no me gusta tanto, pero que me lo tomo. De verdad, o sea, tiene como momentos. Si lo haces en expreso, sabe muy rico. Ok, vámonos. La mente. ¿Listos? 3, 4. Podemos entender la mente como partiendo del error de Descartes, que dice que la mente existe sin un cuerpo, ¿ok? O que pudiese existir. Como esta parte del ser humano donde se interpretan los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Podemos hablar mucho por ahí. Pero lo que me gustaría es que hiciéramos una revisión histórica del concepto de lo mental. No sabíamos en un inicio como especie por qué pasaban muchas cosas y entonces se le atribuían a deidades, ¿no? Y se le atribuían a cosas y se enojaron los dioses, y Dios me castigó. Y entonces, algo que es muy rescatable en culturas antiguas es que los hebreos acuñaron el primer concepto de voluntad, que si lo juntamos a los conceptos griegos de lo mismo, crearían un devenir de una facultad de lo mental que se llama volición. Con B. Volición. ¿De quién dijo de los griegos? ¿B y S? ¿Con B y S? Es ese, ¿no? Ese, ¿no? Volición, debe ser C. A ver, ¿quién es? Miguel Berber, si es volición, sí, con C. Pues en teoría, pues, como abolición, pero con V. Ajá. ¿Y sin A? Volición. Sí, ajá. Profe, pero ¿qué cultura dijo que lo creó, la abolición? El concepto de voluntad aparece con los hebreos. Okay. Y eso de abolición fue con los griegos, ¿no? Y espérame, es que la abolición es la voluntad llevada a la acción. Es una intención, es una intención de voluntad, es un acto de voluntad. ¿Sale? Y es bien curioso, pónganle por ahí un asterisco, es bien curioso porque uno de los criterios para diagnosticar depresión es la abulia, la pérdida de la voluntad. ¿Abulia con B o V? Con B, con la otra B. ¿B de burro? Sí, esa es la otra B, sí. Ese dices que es un elemento para identificar depresión, ¿cierto? Es la falta de voluntad. Sí. ¿Cómo se llama? Y a ver, lo acabo de poner en el chat, Abulia. Julia. Entonces, es muy interesante cómo empezamos un recorrido de elementos, y cómo estas primeras culturas empiezan a hablar de voluntad. Voluntad como este acto intencionado, ¿no? Para los que me van a entender en esta referencia, voluntad como la mayor capacidad de algunos seres en el universo que los hace dignos de recibir un anillo verde. Muy bien.
Entonces, es mi superhéroe favorito. Me gusta mucho el lema de los linternas verdes. Me gusta más el de los azules, chécalo. ¿Azules? Sí, Hay, ¿Existen? hay 7 colores vivos y un octavo muerto. sí, de hecho, ¿le gusta La Noche Más Oscura, profe? Claro, Blackest Night Está buenísimo. Sí. Blackest Night Wow. mis cómics favoritos. Ok, ¿Y eso dónde salen los cómics? Sí, los son cómics salen en Ujú, tiendas en cómics. y los compras. Esos yo los tengo en físico, así que son muy buenos. O yo los tengo en digital, pero vale la pena leerlos en físico. Jeff Jones, que es el escritor principal, es un monstruo de escritor. Sí. Monstruo. Porque desarrolla cada personaje hasta los secundarios. Ok. Ok. Voy a avanzar. Ok, perfecto. Entonces, aquí qué podríamos agradecer a todo lo que heredamos de los griegos. Bueno, a la observación y a un abordaje de fenómenos de la naturaleza. Por fin son los griegos más modernos, entre ellos Aristóteles, los que dicen, bueno, saben que a lo mejor no son los dioses. Tal vez lo que sufre el hombre son consecuencias naturales. Es una idea interesante. Sí. Claro que no podemos seguir hablando a estas alturas, seguir diciendo que Hipócrates, padre de la medicina, tenía razón, porque Hipócrates más o menos aparece en el siglo IV. En el siglo IV ya era el ocaso de Grecia, Hipócrates hipotetiza, y esto es un dato solo cultural, no lo tienen que anotar. Hipócrates solo hipotetiza la teoría de los 4 humores, que la sangre, que la bilis flema, que la sangre, que la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y entonces él dice que cuando se escucha un audio, creo que eres tú, Dance. Ay, Es su perro que dice John Johnson. Ok. Entonces, pero Hipócrates sí dice algo hermosísimo, porque Hipócrates, fíjense, su teoría de las bilis no importa, no es relevante y no tiene un eco en el futuro, en el presente, pero sí dice, fíjense muy bien, él dice, la enfermedad es un proceso natural. Cuando te empieza a decir esto, dices, se va a poner bueno este cabrón ahorita. Y la enfermedad es provocado por causas naturales. Ojo. Pero también es provocado por el medio, también es provocado por el clima, también es provocado por la dieta y también es provocado por la ocupación. Entonces, ya cuando dice eso, dices, ah, cabrón, pues sí. O sea, de nuevo, la enfermedad es un proceso natural provocado por causas naturales. Y estas causas naturales son el medio, el clima, la dieta, la ocupación. Entonces, por aquí podemos entender que las personas se enferman porque no hacen cosas. Partiendo desde la última palabra. Oye, ¿tú socializas? No. Oye, ¿tú haces tarea? No. Oye, ¿tú lees? No. Oye, ¿tú comes sanamente? No. ¿Y cómo esperas estar bien? Sería la respuesta de Hipócrates. Sí. Y está cabrón. Está súper cabrón. O sea, por ejemplo, ustedes no me conocieron, pero yo ahorita estoy gordo, pero era un gordo mala onda. O sea, era así, Snorlax me la pellizcaba, ¿sí? Y entonces, pero un día desperté, fui y me operé el estómago, me reduje el estómago en un 60 o 70% de su capacidad, y entonces bajé 40 kilos de golpe. Me faltan otros 20 kilos, pero ahí voy. Entonces, era una mezcla de el medio, el clima, la dieta y la ocupación. ¿Me explico? No Sí. nací gordo, me hice gordo por decisiones. Probablemente, Leonardo, ¿te puedo poner de ejemplo?
Sí, claro, profe. Bueno, a lo mejor Leonardo sufrió un accidente de niño, pero él de adulto decide si va a tenerse lástima toda la vida o si va a empezar a buscar ayuda para salir de donde está. ¿Sí? O sea, entonces, a mí se hace muy interesante esta idea de salud de enfermedad hipocrática, pero, dice, Hipócrates también dice, oigan, voy a hablar de la mente, dice Hipócrates, chingue su madre, pues me voy a meter ahí, no es mi pedo, pero me voy a meter porque pues me gusta opinar. La mente, dice Hipócrates, tiene, número 1, fuerza vital. O sea, esto lo entendemos como personas que hay más activas mentalmente que otras, unos más listillos que otros, unos más rápidos que otros. Por ejemplo, podemos decir lo que quieras de Donald Trump, lo que quieras en cuestión negativa, pero no podemos decir que piensa lento. ¿Sí me entienden por dónde voy? Piensa muy rápido, habla muy rápido, contesta muy rápido, a lo mejor con mentiras, pero rápido. Es mentalmente muy vital. ¿Sí? Segundo concepto, dice Hipócrates, la mente, y esto también lo dice Sócrates, y lo dice Platón, y lo dice Aristóteles, la mente tiene una facultad única, ¿sí? El razonamiento. Ahora podemos, a través de observaciones etológicas del estudio de la conducta animal, podemos entender algunos elementos de razonamiento o de pseudo razonamiento en otras especies. ¿Por qué? ¿Por qué pseudo razonamiento, profesor Alfonso? Pregunta Miguel Berber desde su trinchera de oscuridad y maldad. Es que, ¿sabes qué pasa, Berber? Te veo así en la imagen y creo que eres Palpatine, güey. O sea, tienes la ventana de atrás de tu casa, parece, si tuviera Star Destroyers dándose en la madre con naves rebeldes, te lo juro que eres Palpatine. ¡Qué perro! Y ahorita estás todo rojo. ¡Qué perro! Ok, entonces, ¿por qué los animales no? Sí, ¿por qué los animales no? Porque los animales carecen de una facultad humana que es el lenguaje. Es un constructo, no una facultad. Noam Chomsky dirá que es una facultad, que es intrínseco. Nosotros, como sí estudiamos, mandamos a la fregada a Chomsky y creemos que el lenguaje es algo con un constructo artificial que el ser humano adquiere con la socialización. Entonces, por eso los animales no piensan, reaccionan. ¿Sí? O sea, hay algunos animales que parece que nos dan el hint de que algo no va por ahí, como los pinches gatos. Un gato te ve y te dice, te estoy analizando, perro. ¿Sí? O sea, un gato Sí. pareciera que... ¿Alguien tiene gatos? Para que me ayude a explicarlo. Es que hacen eso, o sea, y no sé. Yo tengo Tienes algo construido así y le hacen. Y te ven y ven la cosa. Y te ven y ven la cosa. Y te ven y la tiran. Y te ven. Y se van. O sea, un gato, pero bueno, los felinos tienen una cosa que es parecida a la curiosidad que hace que intenten manipular todo el tiempo su medio. Es sumamente interesante. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, cuando Felipe Barajas dice, es que no me diga eso, maestro, mi perro sí piensa y mi perro sí siente. Y yo le digo, pues será pinche Lassie, porque los perros normales no piensan, ¿no? O sea, o será ayudante de Santa, los queremos mucho, de los Simpsons. O sea, sí, o sea, realmente no funciona así, pues, ¿sí? Pero es una particularidad que tiene el ser humano, padrísimo, que a lo mejor Berber o el mismo Escalé podrían ya conocer el término. Digo, menciono dos, sé que tengo en este grupo 2, 3 lumbreritas, pero es un proceso de proyección. Yo me siento muy solito y le proyecto a mi animal propiedades psicológicas que no tiene. ¿Verdad que sí, Pimpollo? ¿Verdad que sí me amas? O sea, y Pimpollo así de, este pendejo, ¿por qué me ladra? O sea, ¿sí me explico? Pimpollo no habla español. Pimpollo solo está escuchando. ¿Sí? Y entonces dice, pues, pobrecito, Pimpollo va a decir, pues le muevo la cola porque está sufriendo este animal. Y ya, creen que están sufriendo, van, se te pegan.
te calman porque los tocas y pasan más o menos 30 segundos y tu cerebro libera oxitocina y entonces ya se va. Es sumamente interesante. Cuando hablamos de caninos, el canino también libera oxitocina y se queda pegado más tiempo. Y entonces eso. ¿Sí? Si estuviéramos en clase, estaría yo pegándome al hombro de Fernando Escaldea, así. Sería muy raro eso. Sería muy chistoso porque mide 1.92 y me parecía que me lo quiero comer. Usted genera oxitocina cuando está cerca de Fernando Escalera. Oye, cuando se te acerca alguien de mi tamaño, Soy muy te cercano liberas para hasta él. adrenalina, güey. No, ¡tanto madre, espérate! O sea, Soy muy sí, cercano para él, se relaja. Sí, puedo confirmar que es un evento interesante. sí. Entonces, bueno, pero Hipócrates también dice, oye, ya vuelvo a lo de Hipócrates, también dice, pero la mente también tiene conciencia. Y es muy interesante que empiece a hablar del concepto de conciencia como un me doy cuenta. Me doy cuenta de las cosas, dice Hipócrates, porque controlo mis sentidos y controlo mi razón. Sin querer. Fíjate, estás usando la voluntad para controlar tus sentidos y controlar tu razón. Y a eso él llama conciencia. Calenté mucho el agua y ya le quiero tomar a mi café. Ah, perro. Qué rico está. Profe, hasta ahorita solo ha mencionado 3 facultades importantes de la mente, la voluntad, razonamiento y conciencia, ¿verdad? No, voluntad es un concepto hebreo que voy a recuperar. Dije fuerza vital, razonamiento y conciencia. Ah, fuerza vital, ok. Fuerza vital. Digo, no importa. Sé que a lo mejor a veces me voy for the branches, pero casi siempre trato de volver al tema principal. Y la cuarta cosa de la mente, diría la cuarta función de la mente, dice Hipócrates, es el conocimiento y las emociones, bueno, las emociones, ponlo así, las emociones. Y todo esto, estas 4 funciones tienen un operador. Y él dijo, es el cerebro. Entonces, es muy interesante. Ya ahorita ya llegamos al siglo IV. Ya dejamos la vieja Grecia en su apogeo, ¿no? De filosofía y razón, ¿no? Ya estamos en una Grecia diferente, ya estamos en una Grecia en declive, ya estamos en una Grecia, pues, a punto de sucumbir a las vicisitudes del mundo, ¿no? Pero bueno, Hipócrates nos deja unos elementos muy interesantes para pensar, porque también dice que fíjate cómo casi le atina, pero no, que el exceso de calor o el exceso de frío o el exceso o la falta de humedad o el exceso de humedad podían producir locura. Y lo sabemos, de alguna forma lo sabemos. ¿Por qué son tan peligrosas las fiebres en los infantes? Porque una fiebre los mata. Porque una fiebre en un bebé de más de 40 grados, 39 grados, puede generarle daño neural. Ojo, pero este daño neural, esperen, Alexa, alto. Ya, pero este daño neural muchas veces es predecible o es de alguna forma puedes, con terapia y ejercicio y la madre, puedes revertir muchas cosas. Quiero aclarar, o sea, no estoy condenando a que las personas que tengan fiebre de niños serán tontos toda la vida, no estoy diciendo eso. De hecho, uno de los hermanos de mis tíos son 4 hermanos, pero realmente iban a ser 5, pero uno se murió de hecho de pulmonía y de que tenía mucho frío, pues. Es muy interesante, o sea, Hipócrates
siembra las semillas para el estudio de la temperatura, ¿no? O sea, y de alguna forma te dice, tenle fe a los antipiréticos, ¿no? Medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno que ayudan a controlar los picos febriles, ¿sí? A mí me encanta cómo las personas dicen, es que nomás te dan paracetamol. Yo le digo, a ver. Es un analgésico, es un desinflamatorio, es un antipirético, es un proopioide y es un procannabinoide. Y además es casi inocuo para el hígado. Trágatelo. Te lo está dando alguien que estudió 7 u 8 años medicina para que te lo tomas. Tómatelo. Y les estoy dando 5 elementos básicos, pero creo que paracetamol tiene 8 o 9 propiedades benéficas para el ser humano. De hecho, dicen que cuando te sientes triste, también el paracetamol te sirve. No puedo confirmar ni negar eso porque no creo que funcione así. Pero era más como cuando decían que como para el corazón roto, cuando estás como que te cortaron, ayudaba eso por unas cuestiones en el cerebro de química, no sé, pero había escuchado eso. A ver, aquí tienes varios elementos. Es cierto que cuando cortas con una pareja que tienes muchos años con esa pareja, puedes asegurar que se te rompe el corazón y puedes asegurar que te duele. Es cierto. Hay muchas investigaciones que demuestran que... Sí, es que hay dolor físico real. Hay dolor físico, pero de origen psicosomático. Es real. O sea, cuando alguien... Que ahí funcionaba también el medicamento. Bueno, yo no lo puedo decir, yo no lo sé, no sé si ahí funcionaría, porque yo te diría, pues ve a psicoterapia, ve con un psiquiatra a lo mejor, y con un neuromodulador más específico atacamos ese dolor emocional que se ha vuelto físico, pero no estoy, o sea, si encuentras el artículo, mándamelo, pero que sea artículo científico, no de Facebook, subido por Fernando Escalé y Leonardo Medina. Ok. Yo no subo esas cosas, profe. No, a ver, Fernando, de verdad, si no puedo bromear contigo, dime, porque sabes, creo que sabes que estoy bromeando. Bueno. Ok. Bueno. Bueno. Muy bien. Estoy muy convencido. No, lo siento hasta ofendido. Cuando fue muy evidente mi sarcasmo, ¿no? Pero bueno, el sarcasmo es una lengua muerta para algunos. Entramos por fin, pasa toda la época feliz donde se desarrollan todo lo que serían calabozos y dragones, o sea, la Edad Media, la primera Edad Media, la Edad Media Baja, la Edad Media Alta, y llegamos al cristianismo, ¿no? Ahora han criticado tanto el politeísmo y ahora creemos que alguien polimorfizado en paloma embarazó a una virgen y tuvo un hijo que ascendió al cielo. Está padre la idea. O sea, está padre la idea. Nomás no me critiques a Zeus, porque Zeus se hacía cisne para tener sexo con personas, se hacía todo. La lluvia de oro. Zeus hacía todo. La lluvia de oro. Sí. La mitología griega sin la vida sexual de ese señor no existía. Me diría algo así chiquito, un poquito. Sí, o sea, la Edad Media sin Zeus, Grecia sin Zeus, no hubiera sido nada, hubiera sido aburridísimo. O sea, Zeus le daba lo que se moviera. Zeus se dio a todo. Y incluso se hizo hombre, que tiene una forma por ahí en un mito, no lo conozco el autor, pero es el mito de Diona, que Zeus se convierte en mujer para tener sexo con un hombre también. O sea, Zeus se da todo. Y entonces, pero bueno, si no les gusta Grecia, vayan un poquito más al norte, ahí donde adoran dioses con relámpagos y martillos. Y Odín es el padre de Heimdall, ¿sí? Ya sabes, Heimdall, open the Bifrost. Y entonces, Heimdall ve el mundo, ve el sufrimiento del mundo porque es hijo de una mujer de cada una de los mundos. Por eso puede ver todo. Ajá, o sea, Heimdall tiene 7 mamás. O 9 mamás, o el número que sea, pues entendieron el concepto. Y tiene un padre, Odín. Dioniso es bien famoso porque no mames, tiene 2 mamás y creo que nació del muslo de Zeus. Nació del muslo de Zeus, es correcto.
Dicen, no mames, como que tiene 2 mamás. Y la gente no se acuerda de ese güey. Ese güey tiene 7 mamás. Sí, es bien interesante. Handel, Open the Bifrost. Fíjate que es bien interesante, Dionisio, porque amado por su padre, rechazado por su padre y es alcohólico. Y tú dices, ¿a quién chapareche? Y entonces te pones a buscar cosas similares en las familias cercanas, ¿no? Todos tenemos un tío así, 2 en la mía. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, llegamos a los médicos cristianos. Cuando hablamos de los médicos cristianos, vemos este concepto de redención. Vemos este concepto de fatalismo. Vemos regresa la idea de la divinidad te condena o te salva. Y es muy interesante. Es muy interesante porque probablemente Eric o iPhone de Pablo estaban en el hospital, estaban muriendo y entonces ¿quieres salvarte? Y tú, sí, dame la pinche paracetamol, ¿no? Y te dicen, no, cree en Dios. Y tú así de, neta, güey. O sea que mi cuerpo ya se lo llevó la madre, me va a salvar allá, ¿sí? Pero que es una idea sumamente interesante porque es una idea que seguimos escuchando hoy en la calle. No, sí, porque Dios me protege y tú, ay, cabrón, Dios no tiene tanto tiempo en protegerte, está muy preocupado preparando los charneos o la invasión de zombies en octubre. Los charneros. O sea, ¿sí me entiendes? God doesn't care. ¿Cómo se llama el escritor del cómic de John Constantine? Tiene varios, pero bueno. En el cómic de John Constantine y en la película de John Constantine aparece la misma expresión. Dios es como un niño jugando con un hormiguero y nosotros somos las hormigas. Se me hace una descripción insultante si eres por religión. Pero Brownstein, un autor psicoanalítico, Brownstein dice, Dios existe. Y si existe, no tiene conciencia. Porque un Dios consciente, o sea, un Dios que se da cuenta, jamás permitiría todo lo que sucede. Y dices, órale, qué perra idea. Está buena la idea. Porque entonces tú puedes decir, Dios existe, solo está como distraído, ¿no? Está viendo la tele. Ok. Entonces, en este momento la religión católica o el cristianismo específicamente, porque hasta después se define como religión católica per se, mete ideas astrológicas, ¿sí? Se inunda de paganismo. Entonces, hay una razón histórica muy válida para eso. Lo que pasa es que el cristianismo empezó, como todo el mundo lo conoce, llegó Jesús y se murió. Y pues Jesús... Pues estas ideas se fueron esparciendo por el Imperio Romano. Y resulta, no me acuerdo con qué César fue, pero lo que pasó con esto, con qué emperador de Roma, pues, los Césares. Pero se dio cuenta de que si ponía las siglas del rey de los judíos en los escudos de su ejército, iba a tener más apoyo social de la gente. Y poco después, cuando más del 50% de todo el Imperio Romano era pagano, él mismo se volvió cristiano. Fue Constantino, ¿no? Constantino, sí. Juraría que fue Constantino, sí. Simón. Sí, Pues sí, pues es nuestra iglesia es Constantina, Simón. Pero le hizo un pequeño cambio. Bueno, al menos eso es lo que siento yo. Un pequeño cambio. Pequeño. Sí, esencialmente, en esencia, el cristianismo era, pues este cabrón llegó, hizo cosas y tú puedes hacerlas también. Cuando llegó Constantino, dijo, este cabrón llegó, hizo cosas, pero él es un semidios, él puede volar, él puede convertir cosas en otras cosas, él se le apareció el diablo y a ti no, pero tú tienes que poder hacer lo mismo que él. Entonces el cristianismo se volvió la religión imposible. Pero bueno, sumamente interesante porque es cierto, pero acuérdate que Constantino se convierte casi en el hecho de su muerte por enfermedad precisamente. Creo que tenía gota. Entonces, es sumamente interesante porque realmente no hay los grandes avances médicos y los grandes avances en conceptos de mente, pues no suceden en el cristianismo. Suceden gracias a los árabes.
que habiendo rescatado todo lo que podían de la cultura greco-romana, ¿sí? Hablan mucho regresan a los humores hipocráticos, pero generan los primeros conceptos de hospital, cosa que se pone un poquito interesante porque ellos ya tenían estudios, tenían tratados herboláricos, tratados farmacológicos, tratados químicos, tratados botánicos, y entonces ya empiezan a utilizar ciertas hierbas para manejar el dolor, ya empiezan a utilizar, ellos, acuérdense que los árabes no jugaban League of Legends, entonces sí se bañaban. Y entonces es un dato sumamente interesante. ¿No jugaban League of Legends? O sea, es que yo tengo una hipótesis, que los que juegan LOL son alérgicos al jabón, ya lo dije ayer. Entonces, los árabes, a ver, todas las palabras con H, con J o con G, casi todas, son de origen árabe. Ok. Alacrán, almohada, canzón, guitarra, aceite. Es padrísimo. Entonces, también higiene. Entonces, este rollito de bañarse todos los días, de aceitarse el cabello para que no les oliera o se llenara de animales o lo que sea. Acuérdate que los árabes practican sí o sí la circuncisión, ¿sí? Porque entre muchas cosas también es una forma de higiene de genitales, porque convierte el pene de ser una mucosa, de ser el glande una mucosa, se vuelve piel, y por lo tanto hay menos infecciones y transmisiones sexuales. Entonces, son como pequeños adelantos. Yo siempre lo he dicho, o sea, cuando los árabes no se fueron de España, porque los españoles ganaran. Ellos ya tenían la mitad del continente. Ellos se fueron del país. Ellos se fueron de España porque la señora esa nunca se bañó. No es broma. Isabel juró no bañarse por años hasta que ganaran la guerra contra los árabes. Y así sin bañarse, Fernando y ella tuvieron 11 hijos. Y tú así de... Profe, de hecho, no sé si ha escuchado cómo sonaba el mozárabe. Es el español que se hablaba cuando los árabes conquistaron España. Eran como mitad palabras árabes y mitad español, y hay videos en YouTube que pueden encontrar todavía de gente que lo está como que tratando de recuperar, y hay poemas que estaban en mozárabe y suena muy chido. ¿Mozárabe se llama? Mozárabe. Si lo encuentras por ahí, mándamelo, mándalo en el chat, me interesa. Sí, se los voy a pasar. El español del 1500 es horrible de leer, nunca lo hagan. Nunca se hagan eso. Sí, estaba medio raro. Por ejemplo, en lugar de hijas decían pillas y cosas así. No, son demasiado formales. Y respecto a lo de bañarse, hay un registro histórico de eso en México, de hecho. Cuando Hernán Cortés y su cuadrilla de amiguitos llegaron al Palacio de Axayacat, hay muchas crónicas sobre cómo llegaron y no sé qué, pero algo que se suele obviar, la crónica más famosa, nunca me acuerdo de como quien la escribió, era un soldado que sobrevivió a todo el proceso, de hecho sobrevivió a más guerras, que estaba sorprendido de que había un chingo de baños. Y dije, güey, ¿para qué la gente ocupa tantos baños? Decía que había muchísimos baños. Y pues es porque aquí en México eran muy higiénicos y sí se bañaban. Sí, no era un soldado, no era un fraile. No, era un soldado. La crónica se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y la escribió porque ya él, viviendo en España, vio la crónica y dijo, güey, esto está todo mal, y escribió la suya. Ahorita busco quién la escribió, pero era un soldado, estoy seguro que era un soldado. Esa me la dejaron leer de la escuela. ¿Mandé? Ese libro me lo dejaron leer de la escuela cuando iba en prepa, creo. ¿En qué prepa estuviste? En CUAM. ¿Cuál es CUAM? Centro Universitario Anglo-Mexicano.
No hay ninguno en Guadalajara, pero tienen en Mérida, Cuernavaca, Ciudad de México. Entonces tú eres de importación, ¿de dónde vienes? Sí, soy de... No. He estado por... ¿De dónde dijo? ¿Mordor? Sí. No, nací en la Ciudad de México. Ya. Órale. Fíjate que mis mejores amigos, son de Ciudad de México. Digo, no estoy diciendo con esto que no existe en Guadalajara, ¿ok? Pero son personas normalmente con los que juego maratón y no gano siempre. Entonces, está padre eso. Traen un nivel cultural, y es bien interesante, cuando tienes en tu familia extranjeros, tu nivel cultural también está enriquecido. Es bien interesante eso también. Por eso te pregunté si eras de importación como Fernando Escale. Se nota. No. Cuando hay un choque de culturas en casa, madre, padre o alguien así, o tú viviste en tu lugar, se nota, es increíble, se nota. Aprendes de ambos lados diferentes visiones, diferentes críticas. ¿Sí? Y acuérdense que Lev Semyonovich Vygotsky, que después vamos a hablar mucho de él, por eso te pregunté si Escalé, no sé dónde andas, ya no te veo, pero por eso te pregunté si parlabas catalán. Porque Vygotsky dice que las personas más listas conocen diferentes códigos de lenguaje, diferentes sistemas de contar y diferentes modos de interacción social. Y esto genera un eco en que son a la larga mucho más listos. ¿Por qué? Porque probablemente, Escalé, sí, no te veo, porque ahorita solo estoy viendo a tres. Estoy. Ah, ya apareciste, ok. Por ejemplo, si yo digo la palabra mica, nadie entiende, pero tú sí dices, está diciendo poquito, este cabrón está diciendo Una poquito. miqueta. Ajá. Entonces, conéctalo con la frase de Wittgenstein, tienes muchos más referentes lingüísticos para entender el mundo. Ya, pero no hablo catalán, ¿eh? O sea, lo entiendo porque es casi español. Lo entiendo porque es casi español y porque lo he escuchado desde chiquito. Ok, no pero lo hablas, pero lo comprendes. Si tu papá te dice algo en catalán, vas. ¿Sí me explico? O sea, lo comprendes, porque es tu lengua paterna. Si yo hubiera conocido a tus papás hace 20 años, yo le diría a tu papá, háblele exclusivamente en catalán. Y tú a los 7 años de edad hablarías los dos idiomas. Pero si tu papá utilizó de repente español, ya no funciona. Algo pasa en el cerebro que no logra diferenciar los lenguajes. Y no sería más bien tipo a los 2 años o algo así, que es cuando empieza a hablar o no. ¿Mandé? ¿No se supone que empiezas a hablar como a los 2 años? ¿No sería por esa edad? Los primeros referentes lingüísticos se captan entre los 2 y 4 años y ahí es como el BIOS, ¿sí? Pero el lenguaje se delimita entre los 7 y los 10. Por eso en Estados Unidos les pasa como el Spanglish, ¿no? Que logran como hasta mezclarlas y agarrar lo que primero puedan hablar más rápido de uno y del otro. Sí, pero queda mezclado horrible porque no hay diferenciación por los padres. Porque los papás les hablan en español y el mundo entero en inglés. Y entonces ellos pueden revolver un "ey" con un "yes". Y tú así de "what?". ¿Sí me explico? Está cabrón, o sea, ¿sí? O sea, nomás para aclarar rápido el dato, el cronista es Bernal Díaz del Castillo. Nunca me acuerdo de su nombre hasta que lo leo. Digo, sí, Bernal Díaz del Castillo, el famoso, el fiel al máquina, es ese señor. Ya. Ojalá sea un ser real y no un ser mitológico como Fedro. Ok, entonces, sí, oye, en realidad Fedro era Zeus disfrazado, jodiendo gente, ¿no, güey? Entonces, no lo dudo. Mira, bueno, sabemos que no es porque si no hubiera intentado embarazar a Platón. ¿Quién sabe? ¿Quién dice que no embarazó a alguien, no? Mira, ¿quién dice que en el banquete Fedro no le hizo nada? Bueno, en el banquete todos se dieron. Vamos a darle, entonces. A lo mejor por eso escribió el banquete. El banquete de Platón es una orgía, para que no... Fue idea de Zeus. Ándale, así abajo, ¿no? Sponsored by the Olympus. ¿Qué? Ok, va. Entonces, seguimos avanzando. Este devenir que en este momento la psicología seguía dentro de la filosofía,
de alguna forma yo sé, y ya lo mencionó, creo que ayer lo mencionó el mismo Escalé, porque digo, no sé si Fernando o Escalé, como te gusta que te digan, pero poco a poco estos elementos nos llevaron, a lo mejor muy lento, a una reflexión sumamente interesante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mente? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Por qué después llega Descartes y dice, esta idea de donde viene, ¿cómo se llama esta película? Ghost in the Shell, o el juego? Sí, Ghost in the Shell. Viene de una frase cartesiana, que es el Deus Ex Machina. Uh-huh. Entonces, que habla del fantasma en la máquina, ¿no? Ghost in the Shell. Y entonces, bueno, sería Ghost in the Apparatus en la traducción más exacta, ¿no? Pero es sumamente interesante. Todo esto viene de la mano es que acuérdense que llegamos a la Edad Media alta, estamos por fin casi entrando a la Ilustración, ¿sí? Pero en este momento tenemos a Leonardo, no a Leonardo su alumno, Leonardo el artista, y tenemos a Miguel Ángel, y tenemos, o sea, a Da Vinci, pues, y tenemos a Miguel Ángelo, ¿no? Que desarrollan todo este rollo estético hermoso, ¿sí? Se saltó una parte importante, la peste negra. ¿Quién? La peste negra. Algo importante. No es que me la haya no es que me haya saltado que desapareció casi la mitad de la humanidad, pero ¿por qué es importante para ti? Aviéntatela. A mí se me hace importante hablar de la peste negra, porque creo que había dicho el otro día en Summary, básicamente el trabajador feudal promedio le pagaban una miseria porque el feudalismo estaba bien culero. Oye, ¿estás describiendo el feudalismo o la vida godín? Ahí se dan. La vida ahí se dan. Pero bueno, el godín no se tiene que besar con su jefe. Ojo lo que voy a decir aquí, Berber, perdón. Ojo lo que voy a decir aquí. Yo siempre digo que estamos viviendo otro oscurantismo ahorita, ¿eh? Es un oscurantismo a la luz de la información que es terrible, porque las personas deciden no leer. Cuando acabe la comparación, voy a hacer como mi propio anacronismo, porque córrele pues. Pero cuando muere la tercera parte de Europa, el güey que arrea vacas promedio, ya no le pueden pagar lo mismo, porque si la tercera parte de Europa está muerta, la tercera parte de los salarios tienen que ir al resto de los bolsillos. Así que el trabajador feudal promedio ganaba la tercera parte de lo que ganaba, más. Y eso estaba muy bien, entonces ya no tenía que preocuparse simplemente por ahí, es que tengo que arriar el feudo y tengo que sobrevivir. Ya podía sentarse en un arbolito y decir, güey, vamos a pensar un rato. Y ahí fue cuando los dos terceros, las dos terceras partes de Europa que quedaron, crearon la Ilustración. De hecho... Más o menos sí, porque te estás brincando la entrada del café. Y sí. Dejaron de beber cerveza en Europa y se fueron a beber café a Italia. Sí, de hecho, profe, ¿qué ibas a decir, David? Que otro factor importante de como la transición de la peste negra al Renacimiento fue que redescubrieron cuestiones estéticas que antes tenían los romanos, por ejemplo, también los griegos, sentidos de literatura y corrientes de arte, y ponían, creo que lo principal era que en lugar de atribuirlo a un dios, la imagen del dios se convirtió en el hombre, y por eso hacían esculturas representando a los hombres como estos dioses gloriosos, ¿no? Así como súper fuertes. Y... El hombre siempre... Por eso vuelven a tener como genitales, ¿no? A su imagen y semejanza. Sí, nomás que digo que en el tiempo del Renacimiento ya no era como de... el mundo gira alrededor de Dios, sino es como gira alrededor del hombre, por eso empezaron a como avanzar en muchas cosas. Eva, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, que en esa etapa donde dijo Michelangelo Buonarroti empezó a hacer esculturas del hombre, como dice David, pero les empezó a poner como a esculpir pues, los genitales detallados cuando antes no se hacía porque estaba mal visto, algo que los romanos sí hacían, pero que después se paró. Y que Grecia también hacía, y que a lo mejor muchas personas de la actualidad, bueno, no voy a decir eso, pero antes era
una celebración a lo estético. Sí, los valores de estética, arquitectura, belleza y las proporciones vuelven a ser importantes. Los estudios de Da Vinci también vuelven a ser sumamente importantes porque Da Vinci es de esos genios locos que estudian casi todo lo existente y lo mejoran y lo proponen. Entonces, claro que hay muchos avances de anatomía después también con este anatomo muy famoso, Vesalio. Pues fue cuando empezaron a robarse los cuerpos, ¿no? Y los abrían. Ese era Vesalio. Se descubre el causante de la peste negra, se descubre que son las pulgas de la rata negra y bendito Dios, también había las otras ratas que poco a poco fueron empujando estas ratas lejos. Aparece Galeno, ¿no? Por eso a los doctores se les llama galenos, como el creador oficial de la medicina como ciencia. Entonces. ¿Eso no era Hipócrates, el padre de la medicina? No, Hipócrates es el padre, o sea, hace el juramento hipocrático. Hipocrático, ajá. Pero no el creador, ya. La ciencia médica es Galeno, porque Galeno lo primero que hace es echar para atrás la teoría de los humones de Hipócrates. ¿Sí? Oh, ya veo. Pero bueno, esos son como datos culturales, ¿no? Y en claro que estaba lo que mencionó Berber, claro está mencionado lo que mencionó David Salcedo, y claro estaba también que una de las cosas que llevó al Renacimiento y después a la Ilustración fue que, esto ya es en el Renacimiento, me voy a adelantar poquito, empezó, gracias a la influencia árabe, empezó a haber más consumo de café en Europa. Entonces, antes te levantabas y te tomabas un vino tinto. Y era porque el agua no era bebible, porque no había procesos de sanitización o de salubridad, ¿no? O de limpieza. Entonces, ya se sabían gracias a Galeno, ya se sabían ciertas propiedades antisépticas del argentum, de la plata. Pero que después se utilizan, por ejemplo, al agua de pozo le ponían una moneda de plata para que no hubiera proliferación bacteriana. De hecho, algo curioso es que mucha de la gente que sobrevivió fue porque hacían la fermentación para la cerveza. Entonces, la gente que tomaba como que bebidas fermentadas, pues ajá, porque el agua estaba toda contaminada de lo de la peste. Sin cerveza nos hubiéramos extinguido, así. Sí. A ver, no voy a celebrar tu alcoholismo, Berber. Muy bien. No, pero hubiéramos muerto todos de cólera. Sí, claro. O sea, por ejemplo, también vamos a hablar de esto cuando hablemos de inteligencia, inteligencias, ¿sí? Una de las primeros registros de pruebas de inteligencia que existe en el mundo es la prueba de la Legión Romana. Llevaban a los romanos al río a tomar agua y dependiendo de cómo tomaban agua, eran elegidos o no, porque hacían una inferencia de que dependiendo de cómo y dónde tomaban agua, se iban a morir durante las marchas largas o no. ¿Sí me entienden más o menos? O sea, si tomabas agua directo como animal, no te iban a llevar, güey. Si tomabas agua, no te iban a llevar, porque te ibas a morir, porque te ibas a infectar de algo. Sí, cualquier cosa se iba a tragar y se iba a morir. Si revisabas la zona antes de tomar agua y te asegurabas que no hubiera heces de animal, o caminabas en sentido opuesto a la dirección del río para evitar que tu agua estuviera contaminada por esos animales, o tomabas agua donde hubiera pececitos, probablemente sí te llevaban. Y si tomabas agua con las manos y dejabas que bajara para ver quitar el sedimento y solo tomarte el agua, sí te llevaban. Y es una de las primeras pruebas de inteligencia que existen, ¿sí? Pero así, el que tomara como animal o el que tomara junto a los animales no era llevado a la legión. Es interesante, o sea, no cualquier, o sea, la Legión Romana está hablando que por lo menos tenían 12 de inteligencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno. No, 12, ¿cómo que 12 de inteligencia? 12 en sistema Dungeons and Dragons. Sí, 12 puntos. Ah. Es lo más alto que puedes sacar con nivel 1. 18 es lo óptimo. Es ya veo. Lo mega óptimo. 12 es arriba de un caballito. Ok, entonces, en este mismo proceso galénico de reconceptualización de lo médico, aparece el término lunático.
O sea, estamos hablando más o menos que es el año 1500 y ya existía el término lunático, término que siguen usando actualmente muchas personas. ¿Sí? Porque las personas esquizoides, esquizotípicas o personas que tenían procesos de desrealización o intoxicación por mercurio, vive el mercurio, se ponían muy mal, muy mal durante la luna, supuestamente tenían ataques, ¿no? No, y luego el pigmento de casi todos los platos, vasos y demás tenía mercurio, entonces es como que... Oye, híjole, y plomo. Y el que no tenía mercurio tenía plomo. La verdad es que hemos sobrevivido como especie porque nos reproducimos rápido, caray. Porque también el maquillaje era a base de mercurio. De hecho, un dato curioso de la época victoriana, las paredes, el papel de las paredes tenía arsénico. Por eso se murió Napoleón. Y ellos sabían que el arsénico era venenoso. O sea, no es que fueran ignorantes, ellos sabían precisamente que el arsénico te podía matar. Con eso mataban a los reyes. En esa misma época, la base blanca que se ponía en la cara era mercurio tal cual. Por eso se veía tan blanco, era como de güey. Polvo de mercurio, sí. Ajá. Polvo de mercurio. De hecho, el mercurio también lo usaba para recetar ciertas cosas en la Edad Media, ¿no? Como mal de orina. Claro, y para endurecer los sombreritos en la ilustración. Sí, también usan los sombreros. También por eso el sombrero loco. Ajá, también había como una especie de saborizante que le ponían en polvo a la comida y también era mercurio, o sea, les encantaba el mercurio. Es que, bueno, oye, todos nosotros, oye, Pablo, ¿te llevo una cobijita? Pablo, siéntate, compadre, ándale. ¿O te duele tu espaldita? Gracias, Pablo. O sea, no puede ser que te pares, fumes y te vuelvas a acostar, compadre. Es que, poemas. Entonces, es Galeno el primero que dice, fíjense qué padre frase. Los trastornos emocionales graves pueden deberse a lesiones cerebrales. ¿Quién dijo eso? Galeno. Galeno. ¿Puedes repetirla? ¿Se escribe tal cual se escucha? Galeno se escribe tal cual se escucha, sí. ¿El galeno no es un elemento de la tabla periódica? Creo que estoy pensando. Ese es el galio. El galio. ¿Puedes repetir ¿era un la frase, campeón? por favor? Ah, mira, el ¿Puedes galio es repetir un la mono frase, de por LOL, favor? sí, cierto. Está genial el diseño de ese mono. ¿Puedes repetir la frase, por favor? Sí, por supuesto, Armando, sin problema. Los trastornos emocionales graves podían deberse a lesiones cerebrales específicas. Entonces, de Galeno, ¿cierto? Sí. O un poco en la serie de Hannibal, ¿no? Que Will estaba teniendo como un problema en el cerebro y que por eso estaba teniendo estos ataques. Pero bueno, sabemos, ya lo leímos hace rato, que muchas personas tienen ciertas alteraciones conductuales debido al contexto, otras a la naturaleza, otras al clima y claro, otras a daño neuronal. Sí, bueno, pero él tenía como esta cosa en el cerebro, que por eso lo llevó con el doctor, nada más que pues... Y Armando, Galeno se escribe como Galeno, así. Pero se pronuncia Osvaldo. Ok, vamos a darle. ¿Vieron? El chiste del inicio vuelve a funcionar 2 veces. Okay. Muy bien. Sí. Galeno se escribe Axayacatl, pero se pronuncia Osvaldo. Y porque viene del Sildarín, Amhala. Ok. Aló Akbar. El cuenya, más bien. Oye, ¿sabes qué es lo más ñoño que yo hice? Una vez le leí un poema a una chava en Sildarín, güey. Ahorita lo pienso y digo, qué pena, o sea. No, qué cool. Pero, bueno, a ella le gustó. Yo dije, mira, gordito y con pegue. No, pues le gustó por educada, la verdad. A mí se me leo un programa Sildarín, sí, pues, provechito. Ya sé, el Sildarín es difícil. Muy difícil, ¿eh? Así este güey va a estar haciendo un ritual de invocación. Oye, digo algo en Sildarín y aparece un demonio así de, me enseñas a hablar. O sea, sí, pues, aparece un demonio y yo soy tan tonto que le diría, ¿me concedes 3 deseos? Entonces, ok. Entonces,
hasta ahorita ya tenemos una visión holística o mucho más plena. Fíjense cómo pasamos de cuestiones elementales a cuestiones de deidades, a cuestiones mucho más somáticas. Entonces, de alguna forma estos muchachos sabían, pero no sabían bien, que el soma, el cuerpo, puede tener ecos en la psique o en la mente. Los psicosomáticos, ¿no? Ajá. No. O sea, todo. O sea, si tú, por ejemplo, no comes, a diferencia de lo que se cree, la principal reserva de serotonina, neurotransmisor relacionado con los estados de felicidad y bienestar, viene del estómago, viene del sistema digestivo, no está en el cerebro. O sea, la reserva grande está en tu sistema digestivo. Si tú comes mal por muchos meses, te vas a causar una depresión. Ah, con razón comer se siente tan chido. Exactamente. Sí, por eso es más difícil dejar de la gente que tiene problemas con comer compulsivamente que dejar la cocaína, una cosa así. Bueno, el azúcar es el que está más estoy de adictivo. acuerdo con esa aseveración, pero sí es muy difícil. La recompensa de ambas cosas es sumamente difícil de tratar porque en ambos casos no liberan serotonina, liberan la otra, dopamina. ¿Cuál es la diferencia? Cada neurotransmisor tiene su acción específica. La dopa estás más relacionada con recompensas y placer. Profe, ¿Y según la yo, serotonina es de energía? No, ¿O felicidad? Es felicidad. Saciedad. Según yo, el que tenía el estudio de que Pero el era igual placer que no la trae cocaína felicidad. era el azúcar, no la comida como Sí, pero tal. la dopamina se vuelve adictiva. La dopamina es sumamente adictiva porque el cerebro está hecho para agarrar cantidades menores. Pero cuando le damos mucho azúcar, ¿sí? O le damos un opioide que se ensambla en los receptores de dopamina, en los L2, genera estados alterados de conciencia porque tienes demasiado placer en el cuerpo y el cerebro quiere sentir más placer. Y Profe, entonces, de hecho, perdón. Decía no sé si recuerda el experimento de la rata, que le pusieron como electroshock en la parte del cerebro donde estaba la recompensa. Comer o sentir un orgasmo y se murió de hambre. Que solo se la pasaba picando el botón y dejó de comer y no quería hacer nada más, solamente le picaba el botón hasta que se murió. Sí, es sumamente adictivo, es sumamente adictiva la dopamina. Pero bueno, es parte del sistema para manejar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un exceso de ácido láctico en los músculos por desgaste muscular. Ah, sí, te duele. Liberas dopamina también, poquita. Porque dices, ¡ay, qué rico! Ay, me duele, gente fetichista, qué pedo. No, pues es que también están los que son adictos al ejercicio, así como hay los que son adictos a comer. Los vigoréxicos, ajá. Los vigoréxicos. Ok. También están los que son adictos al trabajo, como David. Sí, ¿David es adicto al trabajo? Sí. ¿Por qué? Ya lo andamos quemando. ¿A poco? ¿Este bolero o qué? Sí. Las noches bailas en el Ballenas? Yo creo que sí, ahí también en el que ofrezca más. El mejor postor. Ok, bailo en Los Chicos de Pablo, ¿qué? Y Pablo es su padrote con sombrero y todo, ¿no? Ok. Como cuando Quagmire se hace prostituta, ¿no? Ok. Está bien chido eso. Family Guy, Seth MacFarlane es un genio, es de esos genios no tan conocidos en el mundo. Ok, sobre la tarea, ya acabé mi tema, sobre la tarea, dudas, comentarios, ¿ya todos tienen acceso a campus? No, yo todavía no. Ok, Estoy Pablo, hablando con Mauricio. directamente con Mauricio y pedirle que te receten eso ya, ¿sale? ¿Alguien dudas sobre la tarea? Échenle. No entendí el texto. Está lleno de referencias y estaba bastante ilegible el de la historia de la psicología de no sé qué. No lo puedo leer. Me confunde mucho. Pero Entiendo está bastante más o menos sencillo, a qué es va. como historia, nada más. Ahí te va. Berber, entiendo más o menos a qué va, pero no... O sea, me es muy complicado. Léelo, no lo leas de corrido. Uno de los principales problemas que tiene leer texto científico o semicientífico
es que no se puede leer de corrido. Cada vez que encuentres un punto y aparte, frénate unos 2 minutos. Frénate, así párate. Y a ver. Si lo intentas leer de corrido como si fuese un libro de historia o un ensayo, tu cerebro no está entrenado para. ¿Sí? Entonces, cada vez que encuentres un punto y aparte, párate 1 minuto o 2 minutos. Frénate. Y trata Yo lo leí 4 veces. Ajá, trata de sacar la idea principal. No es lo mismo. Mira, justo lo que te pasa a ti le pasa a muchos amigos míos cuando yo les he compartido mis artículos, cuando yo hacía sobre etología y este rollo, y dicen, no le entendí ni madres, ¿qué hiciste con los changos, qué? Y yo, pues no hice nada, yo nomás los observé, ¿no? Profe, lo que me sirvió a mí fue irme por subtema y repasarlo. Como venían como por bloques, donde hablaban a lo mejor de, no sé, por ejemplo, de la manera que lo hacían de historia, me aventaba el bloque de historia y ya después obviaba como que las referencias de tiempo y demás, o de otros documentos, y ya nada más leía el texto en sí de lo que venía, para ir sacando como ideas de cada bloque, es lo que me funcionó a mí. ¿Alguien tiene a la mano el artículo que me pueda decir cuántos párrafos tiene? Yo. Ok, va. Escalé en la siguiente clase. ¿Dónde estás? Otra vez te me perdiste. Espérame. ¿Ya se fue? Aquí estoy. Escalé, incluyendo el resumen, profe. Escalé, tú vas a hacer la siguiente clase en 2 minutos o en 1 minuto. Tú vas a hacer como la presentación del resumen tú vas a presentar el artículo. Sí, solo a ver. El siguiente artículo se trata de esto y esto. Fin. Y después ya vendrás, Pablo. ¿Mande? ¿Cuál? Porque mandaste varios textos. Y entre que estoy con eso y 2 libros y quién sabe cuánto. Entonces, ¿cuál de todos? Ah, cabrón. Es que no eres la única materia que nos pone a leer. Qué bien. Qué bien. Fíjate que en la primera generación de América apretamos tan duro que se iban diciendo, no, me encanta la escuela, pero no puedo con la escuela. Está bien, cabrón. Y no importó, o sea, realmente fue para marcar un límite. Pero bueno, ¿quién me iba a pasar la lectura o quién la iba a poner ahorita? Pablo, ¿no? ¿Ahorita? Berber, ¿puedes compartir pantalla? ¿O fue Pablo? Son más o menos con 60 párrafos, profe. Ok. Son más o menos con 60 párrafos. Pablo, te hago el host para que puedas compartir, ¿sí? Ok. Va. Listo. Profe, ¿se acuerda que le dije que me puse a escribir ensayos de cosas? Porque precisamente me molestaba toparme con esos textos que no entendía, porque yo los veo y digo, güey, son psicólogos hablando con otros psicólogos. Sienten que viven en la ilustración, no van a llegar a nada, el conocimiento ya está democratizado y eso es bueno. No. Espera, tranquilo, Miguel, no. Si estamos hablando de texto científico o de artículo, de artículo científico, es porque no hay democratización todavía de los textos. No, sí, o sea, en los artículos científicos no, pero es que hay democratización en el y internet. Revistas de chismes. Ok, ese es el texto. Por favor, ahorita lo mandas al grupo porque no quiero que nadie, absolutamente nadie me diga no lo bajé, no pude entrar de campus, no lo leí. Entonces, Escalé va a hacer la presentación del artículo. Miguel Gallegos escribe muy padre. Bájale. Ok, entonces, Escalé nos va a dar la parte del resumen. Síguele. Y nos va a dar la introducción. Escalé va a hacer resumen e introducción. Después, los estudios históricos, pues lo va a hacer Edgar Nieblas. Síguele. Síguele. Los estudios sobre la formación en psicología en América Latina lo va a hacer Berber con toda la ayuda de Eva. Sí, o sea, los dos lo van a preparar por si uno se atora. Síguele. La convergencia de intereses la va a hacer, Gerardo Vera con Martín Alcalá. Entonces, si se atora uno, le ayuda el otro. Síguele. Ahí. Bueno, también Ferreira les va a ayudar con lo de intereses y entre Iván Luna, Ketsi y América van a hablar sobre las reflexiones finales. Si por hoy no te tocó algo,
por favor les pido que tengan tantita como honradez y me digan, profesor, a mí me toca la siguiente clase y el siguiente texto lo vamos a hacer así. No quisiera que gastáramos más de 15 o 20 minutos de la siguiente clase en recuperar esta información. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo mínimo que les pido, y lo digo hasta grabándome, lo mínimo que les pido es que lleguen leídos. Yo les doy tiempo de que hagan sus materias y tareas hasta el examen, siempre y cuando lleguen leídos. Si vemos que esta dinámica no funciona, el siguiente parcial va con fechas, ¿sí? Son universitarios, tengo que tratarlos como tal y tienen que desarrollar algo que se llama autogestión del conocimiento y autogestión del tiempo. O sea, administrense ustedes mismos. Tienen otras materias, ya lo dijo Escalé, tiene toda la razón, pero aún así yo tengo que asegurarme que por lo menos estudien de 2 a 3 horas semanales mi materia off the record, ¿sí? ¿Vale? ¿Me regresas el host, por favor? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, Oye, nomás no entendí una cosa. Dime, Escalé. Entonces, lo que yo voy a hacer es resumir el resumen, el abstract y la introducción. Ajá, o sea, decirnos como lo que hace Miguel Berber, hacerlo en un lenguaje común. El artículo se trató de A, B, C. ¿Y nuestro entonces, tema lo dime. podrías repetir, por favor? Tu sección era la de convergencia, ¿no? No, era la anterior. No, la de reflexión final, según yo Ahí era. está. No, la No, reflexión reflexión final, final no. le toca a alguien más. Regresión final le toca a los últimos 3. No, Eva está con... Por eso fuimos los últimos Miguel. 3, ¿no? Está conmigo. No, estoy con Berber. No, la final eres tú, Ketsi, América y yo. Ah, perdón. Sí, vas. Sí, como dice Luna también, me saqué de pedo. Sí, o sea, sí. no Aquí lo quiero tengo, que creo se que era pongan de acuerdo, no quiero que se pongan de acuerdo en que, oye, yo leo el primer párrafo, yo leo el segundo, no funciona así. Tienes que leerlo todo y entonces de tu sección tú preparas tu resumen o tus 3, 4 o 5 ideas principales y Iván prepara las propias y Luna prepara las propias y en el momento que lo expliquen ya van a decir, le faltó esto o yo abono esto. ¿De acuerdo? Muy bien, de mi parte es todo. ¿Era el de los es más estudios como conversación. históricos de la psicología en América Latina?